de esa dedicación y de esa disciplina que tuve desde muy chica. Siempre pensé en estudiar biología, como mi mamá. Mis padres y yo estudiamos en la UNAM y mi hijo hoy por hoy también estudia en la UNAM. Yo recuerdo que efectivamente me levantaba todos los días 4:30 de la mañana. Yo en ese tiempo me dedicaba a la evangelización. Fue fuerte, fue difícil porque fue romper muchos esquemas y muchos prejuicios, ¿no? Ingreso a hacer estudios de maestría a la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Entrar a estudiar psicoanálisis creo que ya en muchas cosas es elitista. Y entonces empiezan mis estudios de doctorado hace 4 años, un doctorado en Ciencias de la Educación Superior Agrícola, ¿no? O Agrícola Superior. La generosidad surge de esa relación con lo más íntimo, ¿no? Que fueron nuestros cuidadores, sea nuestro padre, nuestra madre, y que nos enseñan a dar y a darnos, ¿no? En desarrollar esta sensibilidad hacia el conocimiento, el arte y también la mirada de las personas en un sentido distinto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y esto es Líderes que hacen la diferencia. El día de hoy estamos con una institución, con una mujer a la que yo admiro mucho y que ha formado a generaciones y generaciones de profesionales en psicología, investigadora, profesora, acaba de terminar el doctorado, una persona que ha hecho una carrera impresionante en el ámbito de la academia, en el ámbito terapéutico, una personalidad verdadera. Me da muchísimo gusto y le agradezco a la doctora Gaby Larraguibel que me reciba en Ágora, que ya nos platicará en un momento más qué es Ágora y qué hace Ágora. Pero gracias, doctora Gaby, le agradezco mucho y será un placer estar platicando con usted. Marco, muchísimas gracias. Pues es un gusto que me hayas invitado a este espacio. Feliz de recibirte aquí en Ágora y en este rinconcito que es el espacio del consultorio. Muchas gracias, maestra Gaby. Gracias. Maestra, pues fíjese que en este programa, en estos videos que decíamos hace un momento fuera de cámaras, me gusta conocer personas tan interesantes, tan capaces, que han marcado a tantas personas como usted. Normalmente nosotros conocemos a la doctora, a la terapeuta, a la profesora exitosa, consolidada, viajando por el extranjero, pero fíjese que hay algo bien interesante que me gusta mucho saber y soy muy curioso de cómo era Gabriela Larraguibel antes de ser todo eso. ¿Cómo fue el proceso que la llevó a ser lo que hoy es? Entonces, maestra Gaby, lo primero que quiero preguntarle es, ¿cómo es su familia, maestra Gaby? ¿Quién es? Cuénteme un poquito sus primeros años de vida, cómo era de niña. Ah, caray. Oye, ahora vas a tener que sentarte tú aquí. en el sillón púrpura, como dijiste. Sí. Me gustó mucho. Bueno, pues yo soy la mayor de 3 mujeres. Bueno, mi hermana Andrea tiene 3 años menos que yo y después nació Bárbara, quien es 8 años menor que yo. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque Andrea y yo somos muy, muy cercanas y a lo largo de nuestra vida así ha sido. Y con mi hermana Barbarita, ¿no? Porque siempre, bueno, Barbarita ahora es una mujer de 40 y tantos, ¿no? Pero después de 8 años de mi existencia, yo recuerdo a mi hermana Barbarita, bueno, te lo estoy contando y se me hace un nudo en la garganta de emoción de cuando ella nació, ¿no? Porque bueno, pues ver a una bebé, ay, qué bonito recuerdo. Y
Fíjate que a diferencia de mi hermana de en medio, a ella no la recuerdo cuando nació, ¿no? Cuando conoció, fíjate el lapsus que tuve. Pero, bueno, sí, cuando conoció la vida. Y a diferencia de mi hermana Bárbara, mis padres aún vivos, juntos, me emociona mucho porque, bueno, pues tenemos una familia sólida, una familia unida y muchas veces también muy muégano, como decimos, ¿no? Aquí en México. Y bueno, pues esta es mi familia. Mi padre es arquitecto, mi mamá es bióloga, y entonces pues crecimos en un ambiente de estudio, crecimos también en un ambiente en donde algo muy importante que mi padre nos enseñó fue el deporte. Entonces también crecimos haciendo todo el tiempo actividades deportivas, también mucho actividades culturales, pero afortunadamente a todos y a cada uno de ellos y de ellas aún los conservo. Qué maravilla, maestra. Pues fíjese que desde ahí, fortuna. Yo le he escuchado a usted decir muchas veces que la infancia es un momento crucial en la vida de cualquier persona. Y creo, maestra, usted me corregirá si me equivoco, pero creo que fue usted una niña muy feliz, con muchas, con acceso a muchas cosas que le permitieron después convertirse en la gran académica, en la gran investigadora, en la gran terapeuta que soy. Creo que eso fue un punto de partida maravilloso, porque además, fíjese que a sus hermanas no tengo el gusto de conocerlas, ni a su mamá, pero a su papá sí, al maestro Larraguibel, por supuesto que lo conozco. Entonces, pues es una persona de excelencia, es una persona que estoy seguro que fue una parte, y lo sigue siendo, una parte esencial de su desarrollo. ¿En dónde fue a la primaria y a dónde fue a la secundaria, maestra? Sí, fíjate que voy a mencionar desde el preescolar. Ah, sí. Y voy a mencionar desde el preescolar porque yo inicié mi preescolar en el jardín Platero. No sé si lo recuerdas, no. Sí. Que hoy por hoy creo que ya no está. Estaba en esta edificación vieja, no me antigua, muy bonita, por cierto. Exactamente, muy bonita. Sí. Y recuerdo mucho a la maestra Elvira, que hoy en paz descanse, y a la maestra Rocío. Y fíjate que las recuerdo porque después, cuando yo tengo a mi hijo, o tuve a mi hijo, su primer preescolar lo hizo allí. Una parte de su preescolar. Y fue muy bonito llegar a la escuela. Tenían fotografías y en una de las fotografías aparecía yo. Ah, no me diga, maestra, usted estaba ahí. Sí, de niña, ¿no? De cuando tiempo. Y entonces fue tan lindo eso porque obviamente yo le decía a mi hijo Sebastián, mira hijo, ahí estoy, ¿no? Ahí estoy yo vine a esta escuela. Entonces, bueno, por eso quise mencionarla. Ya después cambié al CETKI, no sé, creo que sí. No sé, ese sí todavía continúa, existe, maestra. Sí. Tiene años. Todavía existe. Años, mucha gente de Texcoco hemos pasado por ese preescolar. Y después estuve en la continuación de ese preescolar que en su momento se llamaba Felipe Santiago Gutiérrez. Ah, donde ahora está Cedral. Exactamente. Sí, cómo no. Ahí estuve 2 años, el primero y segundo año de primaria, pero después mi mamá y mi papá decidieron que fuera al Columbia School, porque yo soy la primera generación del Columbia School. ¡Órale! Sí, Qué padre, maestra. Sí. Y ahí termina la primaria. Ahí terminé la primaria y después ingresé al Liceo Juan Ruiz de Alarcón. También cuando pasó de ser escuela secundaria Juan Ruiz de Alarcón, después ya fue liceo. Sí. No sé si cómo no, claro, la ubico. Y entonces también creo que soy como de las primeras generaciones que empezó desde primero de secundaria como Liceo Juan Ruiz de Alarcón. Y entonces ahí estuve en el liceo hasta la preparatoria. O sea, hizo secundaria y preparatoria. Ahí estuve. ¿Cómo era, maestra, como estudiante? Híjole. Bueno, pues en ese tiempo muy matada, ¿verdad? Como lo decían. E incluso mi mismo padre me decía, ay, no, tu hermana Andrea es muy inteligente. Tú eres matada, ¿no? Y bueno, la verdad es de que
te digo algo, Marco, mucho tiempo crecí pensando, ay, no, sí, no, yo no soy inteligente, ¿no? No soy tan inteligente, o bueno, pero hoy por hoy quisiera tener un poco más de eso, de esa dedicación y de esa disciplina que tuve desde muy chica y que hoy, bueno, creo que sí la sigo teniendo, yo pero creo que sí, maestra. Ahora veo eso. Yo pienso que a veces se dice es muy matado, pero me parece que a veces puede ser agresivo, ¿no? Un tanto sí. Cuanto quizá medio devaluador, pero el punto es de que era muy disciplinada, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay los chicos que se dedican a la escuela de manera muy, muy comprometida, responsable y disciplinada. Claro. Y siempre, hoy, bueno, a mis casi 52 años, digo, para cualquier cosa, el talento, ¿verdad? Sí. Hay que disciplinar. Sí, pero ¿no? hay que disciplinar. Hay que disciplinar. Dice cualquier talento. El adagio educativo, maestra, disciplina mata talento. Así es. Porque sí, puedes tener un gran talento, pero si no lo desarrollas, si no eres comprometido, así es. quién sabe si te alcance. Así es. Es quizás un poco, maestra, como la fábula de la tortuga y la liebre, ¿no? Me parece que Esopo quiso reflejar esto en la famosísima historia en la que la tortuga vence por constancia, por disciplina y por no rendirse a la ególatra, vamos a decirle, liebre, que creía que nadie podía vencerla. Así es, Marco. Hay algo entonces que me llama la atención, maestra Gaby, le voy a preguntar. Estaba usted en Platero, luego Setki, luego Columbia School, luego Liceo, instituciones privadas texcocanas de mucha tradición. Y de repente toma una decisión que yo creo que cambió en mucho su vida, maestra, su vida entera, me atrevo a decirlo. Gaby, la chica ordenada, disciplinada, decide ir a estudiar psicología a la UNAM. En épocas, maestra, que estoy seguro que no estaba, supongo que todavía no estaba o estaba apenas iniciándose la autopista. Sí, no estaba. No lo había, tenía usted que irse por la ruta larga. Así es. ¿Cómo es que decide, maestra Gaby, primero estudiar psicología? Es mi primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo es que decide irse a la UNAM y cómo es que la dejan, maestra? Porque también creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que sus padres eran pues muy protectores y usted era una chica muy disciplinada y de repente pues vas, mija, a la UNAM. ¿Cómo fue eso, maestra? Claro. Platíqueme. Claro. Fíjate que es ahora que te escucho decirlo, ¿no? Lo miro interesante esto que planteas. Primero decido estudiar psicología. Siempre pensé en estudiar biología. Como mi mamá. Sí, siempre. Me encantaba la biología y me encanta. Pero conozco a un amigo de mi padre y a una de mis maestras en ese tiempo, tú la debes conocer, la maestra Mónica Lara. Ah, claro, sí, La maestra Mónica Lara fue mi maestra en la preparatoria. Wow. Y ahí la conocí y me encantó. Era una jovencita, no sé, yo pienso que Moni tenía en ese entonces quizá unos 25 años. Seguramente estaba tiempo recién egresada. Recién egresada, me acuerdo perfecto de la Metro, ella estudió en la Metropolitana y sus clases eran extraordinarias. Es alguien a la que recuerdo mucho, con mucho cariño, porque me encantó la psicología a través de cómo ella la planteaba, la narraba. Hoy pienso que también tiene que ver con su personalidad, sin ¿no? duda. Con su personalidad, y la recuerdo con mucho cariño a Mónica Lara. Y ella me inspiró mucho, ¿no? Mi mirada de las cosas cambió muchísimo, y entonces también conocí, ya te lo había mencionado hace unos minutos, un amigo de mi padre, el doctor Julio
no recuerdo su apellido, pero Julio era un español. Digo era porque para ese entonces ya era pues un tanto cuanto mayor, yo creo que tendría unos 50 y tantos. Y ha pasado el tiempo, yo ya casi creo que tengo la edad que él tenía cuando lo conocí, debe ya haber fallecido. Pero él era un psicólogo español que vino de España a hacer un servicio pastoral con la diócesis de Texcoco. Entonces yo lo conocí porque mi papá se formó después de que era no puedo decir que un ateo como tal, pero, ¿por qué no? Como tal ateo no, pero era muy renuente a las cuestiones religiosas y demás. Pues imagínate, mi padre estuvo en lo del 68, con muchas ideas de izquierda, aunque después trabajó en otros ámbitos y partidos políticos, incluso estuvo en el PAN, ¿no? Después, bueno, hoy pienso que, y lo escucho, y conserva muchas más ideas. No me gusta hablar mucho de derecha, izquierda y demás, pero muchas ideas conservó más, las ideas. Estas ideas más sociales, más que creo que de ahí también viene el que no, pues tú vas a la UNAM. Él estudió en la UNAM, arquitectura, mi mamá también estudió en la UNAM, entonces somos Puma, ¿no? Sí, son una familia desde sus padres. Exactamente. Mis hermanas pues estudiaron en otras universidades por cuestiones de entre sus identidades vocacionales, su elección vocacional, pero también porque en la UNAM les costó un poco más de trabajo poder ingresar. Entonces, bueno, mis padres y yo estudiamos en la UNAM y mi hijo hoy por hoy también estudia en la UNAM, ¿no? Él lleva la tradición, la raguilla. La tradición, exactamente. Y cuando intentamos por alguna cuestión de beca que él estudiara en otro lugar, me dijo, mamá, pero por supuesto que no, yo quiero ir a la UNAM. Y está ahí actualmente. Exactamente. ¿Y qué estudia actualmente, maestra? Él estudia literatura y letras hispánicas. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, la verdad es que nunca pensé que mi hijo fuera a estudiar eso. Y de verdad me encanta que lo haga. Sí, por supuesto. Me encanta. Y bueno, entonces así fue como conozco a Julio. Y bueno, él me roba el corazón, ¿no? Y sobre todo, pues a mis, que serían 18 años, en donde no tenía del todo definido, porque a esa edad elegir qué estudiar. Sí, no es fácil. ¿No? Creo que yo podría decir que un porcentaje elevado no elegimos correctamente o tenemos esta duda o después viramos por otros lados porque no nos gustó lo que iniciamos. Sí, ¿no? sí, maestra. Entonces yo recuerdo que bueno, lo conocí, él me empezó a invitar a dar algunas pláticas, algunas conferencias y me encantó la mirada profunda de la personalidad humana, ¿no? Esta mirada desde el ser, desde la constitución psíquica del ser, de las personas. Y bueno, fue que decidí, sobre todo también, este es un tip que siempre doy, porque a veces nos dejamos llevar o por los nombres de las carreras o porque alguien nos gusta como es. Y yo recuerdo que fui a la UNAM, en ese momento no había, ya sabes, redes o bajar toda la información, ¿no? Había que ir, ¿no, maestra? Había que ir, exactamente, y entonces revisé el programa de los planes, el plan de estudios de biología, el plan de estudios de psicología. Cuando vi el de biología dije, esto no es para mí, esto no es para mí. Y en psicología, bueno, pues llevamos bases. Sí, claro, tienen, pues van de la mano, ¿no? Exactamente. Junto con la medicina. Así es. Entonces dije, aquí psicología integra muchas cosas sociales, psicológicas, biológicas, ¿no? Laborales. Dije, psicología. Y desde entonces, ¿por qué la UNAM? Híjole,
mis padres no me dieron otra opción, en cierto sentido, ¿no? Bueno, quiero ser muy sincera en esa parte. Y fue la única escuela en donde lo intenté. Afortunadamente me quedé. Sí, en el primer intento, maestra. En el primer intento. Porque a veces sucede que... Sí, que vas pasando. Sí, pues que haces uno, no quedas y lo intentas otra vez y así. Pues en el primer intento, en la Facultad de Psicología. Wow. Y en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria, exactamente. Y bueno, todas mis amigas, efectivamente, del ambiente del liceo, muchas de ellas al TEC, de las Américas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Efectivamente. Sin embargo, bueno, pues yo ingreso muy feliz y además, bueno, era un verdadero reto. Sí. Y así que, bueno, llegar a la UNAM, además, pues desde una escuela... digamos local, de provincia, ¿no? Sí, provinciana prácticamente. Exactamente. Sí. Y poder llegar con gente, ya sabes, de la prepa 6, de todo, del CCH, pues sí fue la mirada, ¿no? de la maestra, vida diferente. Cuando usted llegó, ¿sintió que estaba al nivel de todos, por arriba de todos o un poco por debajo de los compañeros? ¿Cómo se sintió al llegar de una secundaria y preparatoria texcocana, que todavía hoy somos vistos un poquito como gente de la provincia? Nosotros creemos que no, porque estamos muy cerca, pero bueno, la percepción de la gente de la Ciudad de México, y no dudo que en la UNAM fuera, ¿de Texcoco? ¿Usted cómo se sentía al llegar, maestra? Estoy seguro que ya después las cosas fueron tomando su curso, pero al llegar, ¿cómo fue llegar? Híjole, pues... la verdad, con el hecho de que pude ingresar, eso me dio mucha seguridad. Ya el hecho de poder, pues quedar, ¿no? en la facultad, me confirmó, me parece, interiormente que tenía las posibilidades académicas, ¿no? El nivel académico para poder, pues sí, desplazarme en las aulas, ¿no? Sí. Fíjate que yo pienso que a veces puede ser bueno, más bien déjame organizar un poco mi pensamiento. Me parece que en cuanto a habilidades en el aprendizaje o del aprendizaje, en donde quiera que estés, lo puedes desarrollar. Porque la parte de la inteligencia se desarrolla desde múltiples factores afectivos, ¿no? Con lo que tú estás iniciando en torno a la historia de la familia, a la historia del lugar en donde uno vive. Hay mucha estimulación, ¿no? O sea, dependiendo del lugar de donde vengas, de donde sea, me parece que hay una estimulación afectiva, cultural, de donde quiera que seas. Te lo aseguro porque yo hoy por hoy que soy maestra de estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo, que muchos de ellos vienen de lugares de la sierra, exactamente, donde no hay muchos servicios. Así es. La inteligencia no se ve trastocada. Claro. ¿No? La inteligencia, al contrario, tienen muchas otras habilidades desarrolladas con base en lo que viven. Claro, Howard Gardner no estaba loco. La teoría de las inteligencias múltiples es una realidad. Así es. Todos somos inteligentes en diferentes ámbitos. Así es. Pero el capital cultural sí es distinto, maestra. Exactamente. Y también te voy a decir una cosa, tanto el capital cultural como también la mirada y la interpretación de la vida, la cosmovisión. Eso me parece que sí es muy distinto. Sí. Eso sí es muy distinto. Eso puede ser la diferencia, ¿no, maestra Gaby? Fíjate que puede ser la diferencia, sin embargo, todo es importante. De verdad es que el hecho, por un lado,
Creo que a veces tenemos como una especie de, lo digo personalmente, desde como yo incluso en algún momento de mi vida lo pensaba, y lo pensaba creo que más bien como hoy lo veo como una especie de prejuicio. Pensando que las universidades privadas, ¿no?, eran las mejores, o que bueno, había mayor recurso, o porque tener más recurso significaba exactamente mayor oportunidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, afortunadamente, porque me parece que nuestro país nos ofrece eso aún, con estas universidades que son para, pues bueno, para públicas. Sí, para todos. Sí, para todos, ¿no? Y a veces lo pongo un poco entre comillas porque hay que... sí, aunque es pública. Someterse a un proceso de selección que es difícil. Sí, y mantenerse, maestra. Y mantenerse. Dicen lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Así es. Aunque en este caso las dos cosas son difíciles. Así es. Bueno, hablando un poco de eso, yo recuerdo que efectivamente me levantaba todos los días 4:30 de la mañana, contestando un poco también una pregunta que había por ahí, y mi papá me dejaba o en la terminal o en los autobuses, porque había en ese entonces, ahora ya no, el Puma, que le llamaban, o el Texcocano, que era un camión así como más o menos parecía como micro, oye. Muy divertido, por cierto, porque se le descomponía tiro por viaje una llanta, ya sabes, llegábamos tardísimo a la escuela porque o ya se le había caído el mofle, qué sé yo, ¿no? 24,000 cosas, pero el punto es de que era muy divertido porque si no llegaba ni el Puma o no estaba el Texcocano, pues agarrar tu camión por la Zaragoza. Y además que estaban arreglándola. ¿Te acuerdas? No, hombre. Yo creo que se hacía, maestra, cuando menos 2 horas, ¿no? Cuando menos 2 horas. 2 horas y media. CU. Sí. Que ese es el otro punto, que es hasta CU. Sí. Entonces, bueno, el asunto era de que estar en una escuela pública sí te da una mirada de la vida, sí te da una mirada de las personas y una interpretación de, pues también de los fenómenos sociales, ¿verdad? Muy distinta a cuando ha sido formado en una institución privada. Totalmente, maestra. Yo estoy de acuerdo absolutamente con usted. Por supuesto que la universidad en donde estuviste, todo lo demás importa, pero donde estuviste determina hasta cierto punto o en gran medida qué tipo de profesional vas a ser, cuál va a ser tu visión, cuál va a ser tu entorno, cuáles van a ser tus relaciones, todo. Oiga, maestra, entonces justo ahí, entrando en materia de ahí, usted viendo a los compañeros, ¿cómo fue el ambiente que se pudo generar? ¿Fue usted amiguera? ¿Fue usted solitaria? ¿Fue usted de pocos amigos? ¿O cómo fue su vida ya como universitaria, yendo y viniendo en el Texcocano? O a veces en otros medios de transporte, haciéndose 2-3 horas de ida y 2-3 horas de vuelta. ¿Cómo fue esa parte? Porque además, maestra, también ahí entramos en su época de adolescencia. Claro. ¿Cómo fue esa parte? Cuéntemela, maestra. Claro. Bueno, pues te digo, ya al estar por ahí, al llegar, mi primera amiga fue Lourdes, ella era de la prepa 6, toda de negro. Sí, otro asunto, eran ellos de prepas públicas también, ¿no? Ellos ya traían todo estaban bagaje, climatizados. Claro. Todo un bagaje cultural, social, pues relacional, muy distinto, ¿no? A yo que venía de de una provincia, de un pueblo, llamémosle así, pero que bueno, puedo decirte que siempre he sido privilegiada, ¿no? Siempre he sido privilegiada, y a lo largo que pasa el tiempo y me percato inclusive hoy con la pandemia de que en muchos sentidos era privilegiada, ¿no? Por eso a veces
pensar que las cosas son fáciles, pues desde cuando inicias desde cierto nivel, pues claro que sí, ¿verdad? Y dices todo se puede, no sé qué, pero hay realidades que son muy distintas. Sí. ¿No? En donde definitivamente que el privilegio no, pues quizá ni siquiera no existe. No está presente. No está. Entonces, bueno, regresando un poco a esto, yo venía más bien a mis 18 años, 19, con una idea así distinta. Además, debo decir también con una formación religiosa muy intensa, muy intensa, porque yo en ese tiempo me dedicaba a la evangelización. Wow, era como catequista, maestra. Sí, empecé siendo catequista, pero después ya tuve la oportunidad de ir a diferentes lugares, diferentes espacios, hablar con jóvenes, etcétera, etcétera, muy joven. Sí. Y eso me dio mucha experiencia. Hoy lo siento cada vez que hablo en público, ¿no? O me parece que me es, ¿qué será? Tengo experiencia para entrar en contacto con la gente. Todos ¿no? los que la conocemos sabemos que usted es una experta dando cursos, hablando en público, es decir, tiene ese talento, maestra, muy desarrollado, porque ahora me lo explico, empezó desde chiquita. Sí, muy joven, te digo que Julio Felipe Campo, ya recordé, Julio Felipe Campo, pues me invitó, ¿no? Vente, Gaby, tenía 17, 18, ¿no? Después tuve la oportunidad con amigos sacerdotes, frailes, a ir a trabajar con grupos de jóvenes, ¿no? En Veracruz, en diferentes lugares de la República, y eso me dio, pues, tablas, como se dice, ¿no? Sí, claro. Me dio, sobre todo, ¿sabes qué? Más que elocuencia, que creo que no es precisamente mi fuerte, creo que lo que me dio es esta posibilidad de entrar en contacto con la gente. ¿No? De entrar en contacto, de saber cómo acercarme, también dónde detenerme, que ello ya después mi formación psicoterapéutica también sumó a toda esta posibilidad para, pues sí, para socializar y creer profundamente en la importancia de la socialización. Claro. ¿No? Oiga, maestra, entonces, en la UNAM la experiencia fue maravillosa, supongo. Pues sí, fue fuerte, fue difícil, porque fue romper muchos esquemas y muchos prejuicios, ¿no? Muchos prejuicios religiosos, ¿no? Muchos prejuicios sociales, muchos prejuicios en torno también a la academia. Y pues adentrarme a un mundo, sí, un mundo de un gente, universo, ¿no? Un mundo de gente, a una universidad, sí, ¿verdad? A una universidad, porque además pues tenía la oportunidad de conocer a múltiples personas que estudiaban diferentes carreras, ¿no? Que convivíamos en el trayecto, y que bueno, ahí fue donde conocí a mi esposo. Wow. Él también estudió en la UNAM, él es ingeniero en computación, y bueno, fue donde lo conocí. En el Texcocano. En el Texcocano, de verdad. Aunque él está bien de Texcoco, nunca lo vi aquí. Él, bueno, estudió en escuelas públicas, yo en escuelas privadas, y entonces, bueno, pues nunca tuvimos la oportunidad de conocernos previamente. Fue en el Texcocano, Fíjese, así maestra, literal, donde lo conocí. El flechazo fue de chin, se descompuso la llanta, y a lo mejor el ingeniero decía, oye, compañera, ¿cómo te sientes? Y todo. Casi, así es, Marco, casi, como dijiste, en el camión. Sí fue. Esas son las historias que valen la pena, maestra. Exactamente. En el camión Texcocano que los llevaba a CEU. Exactamente. Pues termina la UNAM, maestra. Terminó la UNAM. Se titula. Y de ahí, ¿qué es lo primero que hace ya como psicóloga titulada, maestra Gaby? Fíjate que allí en la UNAM
Tuve dos, Lourdes se queda creo que en la tarde, después yo ingreso por la mañana porque el turno al que yo ingresé fue a las 3 de la tarde, entraba de 3 a 7 y ya después pude entrar a las 7 de la mañana. Entonces prácticamente ya todos los semestres siguientes fueron a esa hora. Conocí a mi gran amiga Sonia, con quien me titulé, hice un trabajo que fue parte, una ramita de una investigación muy importante de la doctora Emilia Lucio, que en ese momento se estaba estandarizando una prueba psicológica muy importante que es el MMPI, que es un inventario de la personalidad, pero que era estandarizado para adolescentes mexicanos. Entonces estaba estandarizando justamente en las prepas de la UNAM y con uno de los proyectos que surgen de toda una investigación tan grande como era esta, es que ella y yo, junto con otro amigo, hacemos un trabajo muy importante. Me parece que fue una aportación muy importante para esta estandarización de este instrumento psicométrico. Y con eso nos titulamos. Termino la carrera, pero no estaba aún titulada, sin embargo pude tener trabajo casi de inmediato, Marco, que eso también me parece que en un momento dado puedo decir que fue una bendición. Sí. Hoy lo veo una fortuna de la vida, ¿no? Y mi primer trabajo fue en Chapingo. Wow. Mi primer trabajo fue en Chapingo, ahorita lo digo así porque cómo es la vida, ¿no? Sí. Después regreso muchísimos años después, porque eso fue como en el, ¿qué será? Yo salí en el 89, 93, como por el 94, mediados del 94 yo puedo ingresar a Chapingo, pero en el Centro de Desarrollo Infantil. Ahí cubriendo un interinato de la pedagoga en su momento. Hice un examen de oposición teórico práctico y bueno, logro quedarme con el pues no era una plaza, te digo que era un interinato o algo así, y solamente me quedo 6 meses. Porque decido regresar a la universidad para titularme. Además de que debo también decir que entro en un ambiente, hoy lo conozco de manera distinta. Además lo conozco como académica. En ese tiempo ingreso más bien como personal administrativo. Y a un mundo que también es Chapingo, en una esfera administrativa, híjole, me faltaba muchísima experiencia, porque además yo era la jefa de las maestras, hazte cuenta, ¿no? Estaba como coordinadora de las maestras y auxiliares y caray. ¿Fue difícil, maestra? Muy difícil. Para mí fue muy difícil el manejo del personal. Sí. Aun cuando te digo, considero que ya en esa edad, que tenía yo unos 22, 23 años, tenía esta posibilidad de entrar con gente, de organizar y dirigir ciertos grupos, ¿no? O pertenecer a grupos, sobre todo en el trabajo de la evangelización. Ingresar con gente multicolor, por así decirlo, de diferentes lugares, de diferentes orígenes, historias y con diferentes formas de trabajo, fue para mí complejo. La verdad que sí. Debo confesar que recuerdo que en esos 6 meses, inclusive tenía yo por aquí una manchita y me dice el dermatólogo, eso es una neurodermatitis. Obviamente nunca me volvió a salir, pero sí fue complejo, me frustraba mucho
de alguna u otra manera, hoy lo entiendo, la dinámica de los trabajadores de una institución pública, uh-huh. en donde había días económicos, uh-huh. en donde tenían que salir a hacer diferentes cosas, uh-huh. y yo pensaba que el asunto tenía que ser muy rígido, muy estricto, porque trabajábamos con niños y demás. Y bueno, pues ellos tenían sus necesidades, uh-huh. cubrir sus necesidades, ejercer sus derechos, uh-huh. etcétera, etcétera. Te digo, hoy lo veo muy distinto. Sí. Una he cultura participado en muy a la diferente. Que usted no estaba nada acostumbrada. Para nada. Sí. Mi papá siempre durante algún tiempo sí trabajó para el municipio, pero después empezó a trabajar por cuenta propia. Entonces yo crecí viendo eso, ¿no? Un compromiso laboral distinto. Sí. Porque no es lo mismo trabajar para una institución que tener tu negocio. Exactamente. Entonces, esto me movía muchísimo mis esquemas, por ende mi tolerancia. ¿No? Me encanta, maestra, cómo lo dice con una elegancia. Porque entiendo excelentemente lo que está diciendo, pero lo maneja con una elegancia preciosa, maestra Gaby. No, bueno, pues lo podríamos poner en otras palabras, pero no lo haremos, porque la maestra Gaby eligió las mejores para explicar las diferencias culturales que le hicieron no disfrutar ese trabajo. Sí, mira, hoy lo veo distinto y además hoy por hoy es que convivo con ellos, con ellas. Digo, tuvimos nuestra comida de prepa agrícola el jueves pasado, y a mí me encanta porque hoy por hoy tengo otra edad, ¿no? También otra mirada de la vida, por lo menos 12 años trabajando ya en Chapingo como académica, pero también entendiendo, te digo, la mirada y la postura también de los trabajadores administrativos, ¿no? Mucha más experiencia. Mucha más experiencia. Y entonces, bueno, lo digo con mucho cuidado porque tengo mucho respeto a su trabajo. Son una parte fundamental. Pero cuando yo tenía 22 años, yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué no? ¿Por qué faltan? ¿No? ¿Por qué esto? ¿Por qué? No, y bueno, estaban ejerciendo sus derechos, estaban, vamos, en otro esquema. Pero fue un choque fuerte. Fue para mí muy fuerte, por supuesto que sí. Y además, imagínate, una mujer de 22 años queriendo dirigir a mujeres mayores, pues no era muy tan fácil. Hechas al ambiente. Exactamente. Y usted de alguna manera, maestra Gaby, siendo externa, sin comprender los códigos no escritos. Así es. Yo no era chapinguera, ¿no? Incluso hoy por hoy yo soy trabajadora de Chapingo, pero y me siento chapinguera, pues, pero no me formé, hoy que yo conozco a los chicos, ¿no? que ingresan desde sus 14, 15 años y su formación académica durante 7. Más la cultura chapinguera. Sí, ¿no? sí. Que nos da para un programa completito, maestra, o más. Eso que yo te digo, mis estudios y mi experiencia es apenas de 12 años. Claro que sumo la de aquel tiempo. Sí. También sumo los estudios de doctorado que hoy tengo ahí, que además ya estudié ahí. Sí. ¿No? Pero como dijera mi querido amigo Pablo Tenorio, que tampoco estudió ahí, pero que ha trabajado ahí por mucho tiempo, pues chapinguero es el que desde allí llegó, se forma y continúa ahí trabajando o haciendo trabajo para la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, por ahí hay un lema que dice Chapingo para los chapingueros. Ah, ¿no? Caray. O sea, es como como la doctrina Monroe. Claro. Entonces, bueno, es todo una cultura, es todo un mundo. Sí. Es todo un mundo. Totalmente, del cual no me siento experta, la verdad que no. Hablo, te digo, desde mi experiencia en este tiempo, pero quienes han estado ahí desde que son unos adolescentes. Desde que tienen 14 años, o sea, sí, ¿no? Claro. Entonces te forma. Te estructura, o sea... ¿O en algunas cosas te deforma, maestra Gaby? Pues, mira, con esta multiculturalidad, ¿no? que se da ahí, y pues como en todo, me parece que la condición humana
donde quiera que se despliegue. Sí. Y bueno, además con toda esta mirada del inconsciente al cual yo me debo y creo, y no solamente, casi como dijera mi hijo, mamá, pero si no es acto de fe, pues creo como acto de fe, y también por los estudios que he tenido la oportunidad de realizar, pues obviamente la condición humana no es ni buena ni mala, vamos, no lo quiero poner en términos de blanco y negro, pero la condición humana tiene su parte también, ¿qué será? ¿Cómo lo diré sin ser cliché? Tiene sus vulnerabilidades, ¿verdad? Tiene sus regiones oscuras, pero no por eso negativas. Sí, claro. ¿No? Con oscuras no me refiero a negativa. Poco exploradas. Poco exploradas. También más pulsionales, ¿no? Más, por así decirlo, instintuales, ¿no? Porque, bueno, pulsional suena más teórico, psicoanalítico, pero más instintivas, y bueno, ahí también hay sus deformidades, también ahí hay sus alteraciones. Sí. ¿No? Como en cualquier entorno, en cualquier espacio. Exactamente, entonces confluyen muchas personalidades, confluyen muchas... Se hace un cóctel. Se hace un cóctel único. Muy interesante, exactamente. Y único. Único, sí. Y único. Oiga, maestra Gaby, y sale entonces de la unidad infantil y después se titula y entonces empecé a trabajar mientras también estaba en ese proceso de titulación. Me contrataron en IPANTI. En IPANTI como orientadora, pero después, eso empecé unos meses, pero al mismo tiempo me invitan a ser la coordinadora del Departamento de Orientación Vocacional, que en ese momento así se le llamaba, en el liceo. ¡Wow! ¿No? Entonces, que era su institución de secundaria y prepa. Claro, entonces el licenciado Arturo Ramírez, que en ese momento era el director, y me invita, había sido mi maestro cuando yo era una niña de 12 años, ¿no? Entonces, pues tenía muchísima confianza en mí, y durante algún tiempo estuve ahí, ¿qué habrá sido? Yo creo que estuve como del 95 al 97, porque ya en el 97 me caso y me voy a vivir a la Ciudad de México. ¿En esa época es cuando estudias la maestría? Fíjate que primero hice una especialidad de 2 años en el Hospital Central Militar. Ahí estudié 2 años de especialidad y posteriormente ingreso a la maestría. Wow. Ingreso a la maestría, y además aquí hay un cambio nuevamente importante, porque después de venir de una formación pública, ¿no? Con gente del CCH, con una huelga que nos atraviesa, con una vida académica muy nutrida por gente de diferentes niveles sociales, culturales, etcétera, económicos, por supuesto, ¿no? Ingreso a hacer estudios de maestría a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, en donde es, ¿es elitista, maestra? Pues podríamos decir que en cierto sentido sí, porque entrar a estudiar psicoanálisis creo que ya en muchas cosas es elitista. Elitista porque hay que pagar mucho, ¿no? Porque ¿a qué voy? Porque cuando uno estudia psicoanálisis, cuando uno se forma en una maestría como esta en psicoterapia psicoanalítica, no solamente tienes una formación teórica,
sino que también estás en un análisis constante de 3 veces a la semana en diván, sumado a la supervisión de casos. Entonces, pagas la parte teórica, ¿no? Todo tu formación teórica, pero también, bueno, pues aun cuando hay una cuota para los estudiantes, pero hay una inversión, ¿no? Hay una inversión, yo lo llamo así, que ha sido muy importante y además que es fundamental y muy seria, ¿verdad? Cuando te formas como psicoterapeuta, ¿no? En la línea del psicoanálisis. Del psicoanálisis, porque además, maestra, yo no soy muy experto, pero entiendo que el psicoanálisis es una de las más complejas, ¿no? Más teóricas. Hay muchísima filosofía implícita en este trabajo. Es algo muy profundo. Es algo, pues, desafiante, maestra. Me parece que usted es de las pocas psicoterapeutas especializadas en psicoanálisis de la región. Porque también yo creo que, permítame usar la palabra, la producción o el egreso de especialistas aquí no es muy copioso, o sea, no salen por doquier psicoanalistas en psicoterapia, no, es algo muy especializado, claro, ¿no, maestra? Claro. ¿Termina esa maestría convencida, maestra? Sí. ¿O con más dudas? Pues muy ignorante. ¿Cómo? De verdad, ¿no? Bueno, porque es que los estudios psicoanalíticos son... Sí. Híjole, hay muchas escuelas, ¿no? La escuela, vamos, clásica, ortodoxa, toda esta escuela freudiana, pero también está la escuela de la psicología del yo, está toda esta parte de la escuela intermedia, están los lacanianos, ¿no? Están los freudianos, están los junguianos, bueno, hoy por hoy también todo el psicoanálisis relacional. Entonces, híjole, ¿qué te puedo decir? De verdad, o sea, y solamente te menciono algunos, ¿no? Y además, bueno, quiero decirte, y sí, es importante, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana es una de las instituciones reconocidas por la Asociación Psicoanalítica Internacional. Wow. Entonces, ¿por qué lo digo? Por la rigurosidad en la formación de sus estudiantes. Sí, ¿no? es una institución de alto nivel. Sí. De alto nivel, de alta exigencia. Así es. Donde usted egresa. Así es. Yo estudié 3 años de maestría. Proceso de maestría. Exactamente, fueron 3 años de maestría y en ese tiempo había un propedéutico. Pero dado que yo había estudiado los 2 años de especialidad, fíjate, fue una especialidad de 2 años, en el hospital militar, en donde algunos de de los maestros eran de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, había gente de la Asociación Freudiana, entonces, pues, por eso no hice el estudio propedéutico, si no hubieran sido 4 años de maestría. Wow. Y bueno, ya para formarse como tal, como psicoanalista, pues son 4 años más, en donde aparte llevas un análisis didáctico, etcétera, etcétera. Yo eso todavía lo tengo ahí está en espera, pendiente. Está en stand-by, está pendiente. Es una ilusión poder hacerlo, ¿no? Y ya como formarme como tal, como una psicoanalista. Pero se atraviesa el doctorado, la posibilidad del doctorado, afortunadamente por el lugar en donde en el 2010 tengo la oportunidad de ingresar después de 2 intentos intentos para estar en Chapingo. 2 pruebas académicas. 2 pruebas, sí, para 2 convocatorias. Como profesor, no es nada fácil y la lucha, vamos a decirlo así, es muy intensa. Así es, la primera vez no quedé.
bueno, quiero decirte que quedé como creo que a unas céntimas o décimas, más bien más décimas, inclusive se vuelve aquello un alboroto, se lleva el caso hasta el consejo académico y del departamento, bueno, todo un lío, porque además Chapingo es un asunto muy interesante porque la democracia y el voto por los consejeros, por el rector, etcétera, etcétera, pues es parte de la vida académica, ¿no? Es parte de... Entonces, pues es un ambiente también político muy importante. Sí, muy efervescente. Muy efervescente. Lo acabamos de vivir, nada más para muestra un botón, lo acabamos de vivir. Así es. Entonces, bueno, es donde ingreso y entonces empiezan mis estudios de doctorado hace 4 años, en el 2019, bueno, 2018, 2019 es que ingreso, pero estudio, ¿no? un doctorado en ciencias de la educación superior agrícola, ¿no? O agrícola superior, en donde me da una mirada de las cosas totalmente distinta. Y donde entonces surge la idea, ya previa a esa, de formar de salir del consultorio, de hacer algo más allá del consultorio. Ya al ingresar a la universidad a dar clases, tanto en la UVM, pero fue contundente en Chapingo, porque yo me inserto en una academia, sí de psicología, pero que pertenece a un área de disciplinas humanísticas. Entonces ahí me da la oportunidad de relacionarme, de aprender, de escuchar, de interactuar con filósofos, con historiadores, con literatos, con gente, con comunicólogos, comunicólogas. Entonces esa mirada, como se dice, de tubo que tenía, ¿verdad? Pues se apertura de una manera muy importante. Para mí, de lo más afortunado en mi vida. Qué padre, maestra. Lo observo cómo lo platica con una gran emoción. Y no significa que haber estudiado su licenciatura, después en el hospital militar y después la maestría no haya sido importante. Claro. Pero esto, maestra, yo pienso que es como ya el pináculo de una carrera en la que usted había estado muy especializada en un ámbito, muy metida en lo suyo, vaya. En un silloncito, ¿no? En la escucha, muy importante. Y ahora se abre a una realidad tan multifacética y multifactorial como lo es el entorno de los estudiantes de Chapingo, porque pues ahí tenemos todas las expresiones sociales, culturales, incluso del México rural, del México hasta cierto punto, maestra Gaby quizás concuerde conmigo, del México olvidado. Claro. Hay muchachos que vienen de lugares donde las condiciones son supremamente complejas y están ahí. Entonces usted estar inmersa en eso, trabajando como profesora y estudiar el doctorado, entonces le abre este panorama amplio. Así es. Marco, fíjate que hoy por hoy tengo la oportunidad también de formar parte de un equipo de investigación interdisciplinaria, en donde, me ha dado la oportunidad de esto, de construir desde diferentes lugares, en donde he aprendido también que no hay una disciplina que lleve la batuta, ¿no? Aun cuando, claro, la filosofía es la madre del conocimiento, por así decirlo, aún esta, ¿verdad? Aún mis queridísimos amigos, los filósofos, en especial mi querido amigo Alfredo Rodríguez, mi maestro, así lo digo. Siempre me emociona mucho porque Alfredo ha sido muy importante en mi vida, en mi vida académica, en mi vida intelectual, en desarrollar esta sensibilidad hacia el conocimiento, el arte y también la mirada de las personas en un sentido
distinto, ¿no? Sí. En un sentido mucho más... aún fíjate, yo me jactaba de que conocía la psique, ¿no? O de que conozco o escucho el corazón de las personas en un sentido desde el psiquismo, desde sus afectos. También hay que conocerlos desde desde su realidad social, desde su realidad cultural, desde su realidad y desde toda su riqueza, pues sí, familiar, desde toda esta riqueza, no solamente, vamos, en esta construcción, ¿no? Interior, sino también en su realidad, pues sí, de su cosmovisión, ¿no? La visión del mundo, ¿no? Eso es y increíble. Entonces eso me ha gustado muchísimo. Alfredo, mi amigo Martín, que él es químico, fíjate, en este equipo que tenemos de interdisciplinario. Pues hay muchos, he tenido la oportunidad de escuchar a mi amiga Marilis, historiadora, y hacer trabajos conjuntos, ¿no? A otras psicólogas, Lavinia y Shell. Hoy por hoy ellas están en la dirección de la prepa, ¿no? Esto fue histórico también, que mujeres y además no chapingueras llegaran a la dirección de la preparatoria agrícola, que además es el departamento más grande, ¿no? Y además es el departamento en donde se reciben a los chicos o a los chapingueros, ¿no? Siendo semillas, por así decirlo. Entonces, tener esta oportunidad del diálogo y de la escucha, de la mirada de la vida de los otros, desde donde los otros lo ven, no solamente desde su disciplina, sino también desde sus personas, pues es enriquecedor. Por eso es que este trabajo que tú haces, entiendo por qué te gusta tanto, porque uno se nutre, sí, claro, de la mirada de los otros y del corazón y del sentimiento y de los afectos del otro. Así es, maestra Gaby, exactamente. Es algo muy, muy hermoso, maestra, cómo vamos creciendo, cómo vamos estableciendo nuevos parámetros, cómo el que éramos ayer ya no somos necesariamente hoy. Hay una esencia, pero vamos, tenemos que evolucionar, claro, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Tener que evolucionar. Maestra Gaby, entre sus múltiples cosas que realiza, hoy en día nos encontramos en Ágora. Quiero pedirle que me platique qué es Ágora, qué están haciendo en Ágora, cómo surge la idea de Ágora. Fíjate que durante mucho tiempo yo estuve trabajando, como te decía, en mi consultorio, ¿no? Y un gran amigo, seguramente tú lo conoces, el maestro Julio Tobilla. Sí, claro, le mandamos un saludo al maestro Julio. Con el que trabajé y compartí durante mucho tiempo, pues, consultorios. Me dijo, Gaby, vamos a hacer algo distinto, ándale, que no sé qué. Total, que me animó para su proyecto. Y bueno, finalmente lo acompañé durante algunos meses, pero esa posibilidad de estar con él y la forma en cómo él planteó un proyecto más con una mirada académica, me dio a mí también la oportunidad de discernir lo que quería hacer, pero también lo que no quería hacer. Entonces, bueno, decido separarme del trabajo y del proyecto que él había iniciado, que incluso él continúa. Sí, es Psy and Psy, exactamente, ¿no? Sí, los dos lo iniciamos, pero bueno, te digo, llegó un punto en donde él caminaba más hacia un aspecto académico, y a mí me parece que eso es muy importante, muy satisfactorio, pero no es lo que yo quería, donde quería entregar, ¿no?
¿qué será? La experiencia que hasta entonces tenía y sobre todo mi mirada de las cosas y el trabajo y la relación que yo quería establecer con la sociedad. Sí. Entonces me separo del trabajo que inicié con él y entonces busco a la maestra Libertad Pérez, mi gran compañera en este trabajo de la asociación. Y ella también tenía algunas ideas de trabajo con mujeres en torno a asuntos muy específicos de mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Le propongo la idea y empezamos a trabajar. Empezamos ella y yo, le propuse que fuera una asociación civil y ella no lo dudó. También tenía otras propuestas con otras personas, sin embargo, pues a veces las cosas se quedan en planes, ¿verdad? Y concretarlas no es fácil, porque sí hay que encontrar con quién. Sí, no es fácil asociarse. No es fácil asociarse. Y la verdad es de que valoro profundamente la relación que tengo con ella, porque es una mujer de una sola pieza, pues, una mujer que además de que inició siendo ella con una profesión, ella de profesión de origen, por así decirlo. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, pero hoy por hoy, a casi 6 años de haber constituido la asociación civil, ella ya terminó su carrera de psicología y ahora se está formando como psicoterapeuta. Wow. Entonces ella ha hecho un esfuerzo también académico muy importante y pues aquí estamos, ¿verdad? Empezamos ella y yo. En su momento también invité a la maestra Valeria Aguilar, que ella siempre me dice: Gaby, yo te seguía ya a Say, y cuando yo la invito para ver si también quería participar, pues ella tenía un contrato firmado con la otra institución y después me siguió. ¿No? Y entonces, bueno, junto con ella vino la psicóloga Carla Fernández y entonces empezamos las 4, Libertad y yo de inicio, y después ellas se sumaron al trabajo y empezamos así. Empezamos de algunos de nuestros estudiantes que se interesaron en trabajar con nosotros y básicamente, bueno, pues Ágora, ¿por qué Ágora? Tú sabes que Ágora eran estos espacios públicos que en la antigua Grecia se daban para la plaza pública, en donde la gente pues dialogaba, en donde se exponían las ideas filosóficas del tiempo, donde se daba la dinámica política, ¿no? Donde se daba la vida política, la vida del conocimiento, etcétera. Y entonces Ágora, ¿por qué? Porque es esta idea de que todas las ideas son importantes, ¿verdad? Que hay que escucharlas, hay que darles este espacio para que sean manifiestas. Y yo he tratado de ser muy abierta en ese sentido, aun cuando a veces mi querida Vale me dice: Gaby, a veces yo no me siento escuchada, porque bueno, ella tiene también sus ideas en donde a veces diferimos y le digo: Vale, no te sientas así, adelante, por favor, exprésalas. Y créeme que ahora ese es un ejercicio constante para mí en este intento de construir congruencia, en este trabajo de ser congruente con lo que pienso, con lo que siento, con lo que digo y con lo que hago. Muy complicado, porque llevar la cabeza de un equipo de trabajo que cada día se va nutriendo con gente muy
talentosa, comprometida y sobre todo, ¿sabes qué, Marco? Con gente que se ha ido formando y que ha ido sumándose a la idea de que el consultorio está también allá afuera, está en la calle, que hay que salir y que además no solamente a través de las herramientas que la psicología nos da o el psicoanálisis, sino también a través de las herramientas que las ciencias sociales nos dan, que el arte nos da. Y entonces eso nos ha permitido vincularnos con la sociedad desde diferentes posibilidades, ¿no? Están ahorita, bueno, no ahorita, desde este trabajo que ya lleva años, maestra, han dado charlas, conferencias, talleres, actividades de apoyo social. Así es. Son muchas las cosas que está haciendo, ¿no, maestra? Pero Sí, creo que usted lo definió de una manera muy bonita. Sacar el consultorio a la calle. Así es. Ir y buscar dar apoyo, brindar congruencia, brindar escucha en un momento que se necesita desesperadamente, ¿no? Claro, y nuestro país está viviendo, bueno, creo que siempre, ¿no? Creo que en cualquier época en que lo digamos, Así siempre es muy similar, pero nuestro país, en los tiempos que nos están tocando, pues somos del grupo de personas que tenemos que hacer algo. Claro, así es. Entonces, bueno, yo sola no iba a poder, ni estando aquí uno por uno. Claro que se hace mucho y sobre todo la gente hace mucho, pero cuando se hace en equipo, con diferentes miradas, con diferentes ideas y además sobre todo con diferentes intensidades y energía, ¿no? De trabajo, de reflexión, de diálogo, tienes un alcance mucho mayor, ¿no? Entonces hemos podido trabajar en Chapingo atendiendo a toda la población, por ejemplo, de recién ingreso, ¿no? A toda la generación, más de 1,000 estudiantes, hemos podido trabajar con ellos, incluso en colaboración con un proyecto de cooperación internacional con la Universidad de Sevilla, ¿no? Entonces estuvieron aquí voluntarias y se hizo un trabajo muy muy interesante con los estudiantes de Chapingo. Hemos podido trabajar también en el ISSSTE, hemos salido también a trabajar hoy en este año que ya se aperturó ahora después de la pandemia, ¿no? En diferentes comunidades. Ahorita por las fechas vamos a entregar, pues ahora sí que hacer, ¿sabes qué? La vía de contacto de algunas personas o de muchas personas que trajeron, que cooperaron, en este caso específico con ropa, para ir a entregarla a otras personas. O sea, a veces nos toca ser directamente quienes damos, pero también me percato que también podemos ser intermediarios entre la sociedad, entre algunos lugares o personas o grupos de la sociedad con otros grupos, ¿verdad? Que son más vulnerables. Tenemos también la oportunidad de trabajar en casa hogar, que ese es un trabajo muy importante que actualmente hacemos, de trabajar con los niños pues que están en condiciones de algunos de orfandad y muchos otros por cuestiones de violencia, que generalmente es por lo que están en este espacio, pero también todo el equipo. Cuando a mí la madre Inés me invita, porque la conozco desde la secundaria en el liceo, me dice: Gaby, necesito una psicóloga, tú quisieras. Le digo: mira, madre, no te ofrezco mi persona, te ofrezco un equipo de trabajo. ¿Lo aceptas? Yo no puedo sola. Tienes más de 70 niños allá. ¿Me aceptas con un equipo de trabajo? Pero por supuesto, ¿no? Y entonces, a lo que voy, y que ya lo había olvidado, la gente, las chicas que trabajan acá, los chicos, las mujeres y los hombres, corrijo, las mujeres y los hombres que trabajan, que forman parte del equipo de Ágora,
se están desarrollando también esta sensibilidad de lo que es el servicio social, de lo que es trabajar sin que te tengan que pagar, ¿no? Lo que es trabajar, y llevar lo que nosotros sabemos hacer por algo muy simbólico, ¿no? Por una remuneración económica o un intercambio de otra especie, pero al servicio de la comunidad, que eso es el objetivo primordial de Ágora. Estar al servicio de la comunidad. Está padrísimo. Entonces tenemos aquí la clínica comunitaria en donde atendemos a la gente, se hace un estudio socioeconómico y se ajustan las cuotas, ¿verdad?, a las posibilidades de las personas, ¿no? Y pues mira, la providencia es grande, Marco, sí, porque yo soy una convencida de que al dar uno sigue recibiendo, y hoy por hoy no solamente para mí, ¿no?, o para mi consultorio privado, ¿no?, en el que yo estuve mucho tiempo, sino que hoy hay un equipo de trabajo en donde todas y todos tenemos mucho por hacer, podemos al mismo tiempo también tener un trabajo más o menos seguro, pues, ¿no?, en condiciones seguras de trabajo, ofrecemos un servicio a la gente y bueno, pues podemos seguir estudiando, y todo un esquema muy complejo que tenemos aquí, porque también formamos a las terapeutas bajo la trípode psicoanalítica de teoría, supervisión y psicoanálisis personal. Eso es lo que Ágora también en su, por así decirlo, herramienta más consolidada, que es la psicoterapia o el trabajo clínico, que es el que ofrecemos a la gente. Te puedo decir, y estoy muy feliz de ello, porque es un trabajo serio y es un trabajo en donde nuestras terapeutas están... se sientan o se asienta su trabajo en estas en estos tres pilares: la teoría, ¿verdad?, el autoconocimiento y la supervisión de sus casos. Es un proyecto increíble, maestra Gaby, es un proyecto admirable, y fíjese que justo es parte fundamental de lo que queremos hacer en Líderes que Hacen la Diferencia. Claro. Mostrar lo bueno, mostrar lo positivo. No sé si le pasa, maestra, pero a veces a mí me cuesta trabajo ver las noticias porque estamos bombardeados de cosas malas y pareciera que todo el mundo es malo, todo el mundo es asesino, todo el mundo es tramposo, todo el mundo es corrupto. Y no, nuestro país no puede encasillarse en eso. Así es. Tenemos que hacer lo que podamos por revertir, y a lo mejor no lo vamos a hacer al gran público, pero así como a lo mejor a usted, maestra, la maestra Mónica Lara la inspiró en su época. Este maestro filósofo lo inspiró en otra época. Yo tengo la certeza, maestra, no lo creo, tengo la certeza que usted ha inspirado a decenas de personas a lo largo de su trayecto. A mí, por ejemplo, que tengo el gusto de conocerla desde hace un buen tiempo, cuando usted está dando clases, y pues esa es la idea, maestra, justo platicar de lo bueno que se hace, y además de lo bueno que se hace en nuestra localidad. Le platicaba yo antes de iniciar la grabación que ese es precisamente el centro de este esfuerzo: transmitir, dar a conocer, informar, que muchas veces eso se requiere, ¿no? Que más personas conozcan lo que se está haciendo en Ágora, bajo la dirección suya, con un equipo de trabajo comprometido y profesional. Y si en un momento dado, maestra, las personas quisieran, pues ya sea hacer uso de los servicios o de participar de alguna manera, ¿se pueden acercar a Ágora, maestra? Por supuesto, claro que sí. Aquí estamos en Hermano Cerdán número 43 y estamos, bueno, también en las redes sociales. Tenemos se recibe a toda la gente, se les hace una entrevista y se le canaliza a las diferentes terapeutas que tenemos. Hoy por hoy tenemos un servicio psiquiátrico también
Contamos con la participación de un psiquiatra, el doctor Jonathan Escobar, que también pues está a la orden del trabajo con los pacientes, y estamos también por aperturar una clínica del maltrato. Esto va a ser un trabajo multidisciplinario con una abogada. Ya en su momento quisimos arrancarlo, pero ha sido complicado encontrar gente que quiera, ¿no?, y tenga esta mirada de las cosas. Vamos en donde el objetivo principal es el servicio, y entonces estamos por arrancar el próximo año ya lo que sería la clínica del maltrato y el apoyo y la orientación legal, ¿no? Entonces ahorita estamos, y obviamente porque clínica del maltrato, porque será el apoyo a no solo mujeres, sino también niños, hombres, ¿verdad?, que lo estén sufriendo, y podamos darles una asesoría integral. Esto está increíble, maestra. Esto suma de una manera inconmensurable al bienestar y a la recomposición del tejido social que urge tanto. Urge todas las personas que somos más, los buenos, urge que salgamos de nuestro cubil y nos atrevamos a ir a la calle, así como hay mucha gente que sale lamentablemente a hacer el mal. Tenemos que salir a hacer el bien. Y como dice la maestra Gaby, todo lo bueno siempre regresa. Yo también lo creo así, maestra Gaby. Así es. Pues, maestra Gaby, nos falta tiempo. Siempre el tiempo es nuestro enemigo. Pero le agradecemos enormemente esta oportunidad, este ratito que nos brindó. Yo creo que pudiéramos programar algún otro momento. Con mucho gusto, para Marco, platicar de otros temas. Sí. Pero por ahora ha sido un placer, ha sido un honor, maestra, que nos haya recibido aquí en Ágora, platicarnos sobre su historia, un poquito de su historia, un poquito sobre su vida. Y de verdad, ¿quién sino la maestra Gaby Larraguibel? Es una líder que hace la diferencia. Es una persona increíble, una profesional a la que le tenemos un cariño y una admiración muy profunda. Y pues, maestra Gaby, no sé si quisiera despedir a las personas que nos van a ver con alguna breve reflexión, lo que usted quiera, maestra. Ayer les comentaba, te cuento rápidamente el contexto, y para que quizá tenga un poco, se comprenda lo que quiero decir. Estaba en una reunión que tuvieron los niños de Casa Hogar, porque vino gente de diferentes empresas de Texcoco a darles unos regalos y despensa, etcétera, etcétera, pues por motivo de las fechas, ¿no?, y de las fiestas que estamos próximos a celebrar. Entonces me decía la madre, di algunas palabras, Gaby, ¿no? Y creo que tiene que ver también con lo que estamos haciendo ahorita, y es reflexionar un poquito en torno a la generosidad. La generosidad a veces pensamos que tiene que ver con el dar alguna cuestión material. Yo hacía la reflexión en ese momento, porque bueno, te digo que llegaron con camionetas llenas de cosas, ¿no? Tanto, te digo, regalitos para ellos, como principalmente lograron juntar mucha despensa de diferentes empresas. Y bueno, te digo, bajaron un montón de cajas, además un equipo de trabajo muy ágil. Todos hicieron como esta cadena humana en donde iban bajando una por una, ¿no? Y entonces reflexionaba, repito, en torno a la generosidad. Y hoy hago alusión a la tuya, a tu generosidad para la escucha, a tu generosidad para llevar pues a la gente a través de, en este caso, de las redes, ¿verdad?
lo que es la vida de algunas personas que andamos haciendo por ahí algunas cositas y muchas otras que lo hacen en otros ámbitos, a tu generosidad también de tiempo, ¿no? Porque pues entendí que esto lo haces por gusto personal, ¿no? Supongo que también por una mirada de la vida y de las cosas, también a favor de dar, de construir, y entonces yo le llamaría también a eso esa generosidad en donde no emana, ¿verdad? La generosidad, y este es parte del mensaje, no emana del bolsillo, no emana de la bolsa. La generosidad surge de la historia de afecto, ¿no? Y surge de los cuidados que recibimos donde nos construimos y donde nos formamos. La generosidad surge de esa relación con lo más íntimo, ¿no? Que fueron nuestros cuidadores, sea nuestro padre, nuestra madre, y que nos enseñan a dar y a darnos, ¿no? Entonces, mi mensaje es que aprender a dar es multifactorial, ¿no? Te lo enseñan en la escuela, te lo enseñan cuando terminas una carrera profesional en donde haces un juramento, en donde el juramento básicamente, ¿no? El mensaje tiene que ver con el servicio, tiene que ver con el trabajo por la sociedad en la que vivimos, y que de pronto yo digo, bueno, no entiendo cómo a veces lo vamos olvidando por cubrir diferentes necesidades dadas las circunstancias de nuestro país, de nuestro mundo, y también de un sistema capitalista en donde de pronto nos confunde y que pensamos que la generosidad tiene que ver con lo material. ¿Es muy importante? Sí, definitivamente, pero la generosidad sobre todo tiene que ver con el tiempo que invertimos, con el tiempo de vida que ofrecemos y que nos sentimos gastado, ¿no? En torno al acercamiento a los demás, y también iniciando con los propios, ¿verdad? Iniciando con la familia, con el próximo, ¿no? Pero sobre todo cuando tenemos esta posibilidad de llevar y de multiplicar lo que pues en la vida se nos ha dado, genéticamente hablando, culturalmente hablando, afectivamente hablando, y lo podemos compartir y vemos cómo se va multiplicando cuando logramos justamente eso, darlo a otros. Muchas gracias por el tiempo y también por su generosidad de escucharme, para escucharme. No, hombre, maestra, Muchas es un gracias, placer, Marco. Y podríamos pasar días, horas, semanas y años escuchándola. Gracias, Marco. Y nunca terminaríamos, porque es usted una persona tan culta, tan estudiosa, con una trayectoria tan impresionante y con una personalidad y un alma tan bonita que es cautivador escucharla y estar cerca de usted, maestra Gaby. Muchas gracias. Marco. Muy amable, gracias. Nos vemos en la siguiente Líderes que hacen la diferencia. La maestra Gaby Larraguibel. Ya la escucharon, no hay más que agregar. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.